Abelardo de la Espriella desmintió cifras de empleo de Petro: la gente no está encontrando trabajo, se está yendo. El reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, sobre la tasa de desempleo en Colombia, que marcó un 8,6%, fue recibido por el gobierno como un signo alentador en medio de un contexto económico lleno de incertidumbres. Sin embargo, no todos comparten ese optimismo. Entre los críticos más contundentes se encuentra el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien desmintió la visión positiva del presidente Gustavo Petro y planteó una lectura completamente diferente de la situación laboral que atraviesa el país. Según su interpretación, los datos oficiales no reflejan la realidad que viven millones de colombianos que día a día buscan un trabajo digno sin lograr encontrarlo, y mucho menos las condiciones que están empujando a miles de jóvenes a abandonar el país. De la Espriella aseguró que detrás de esas cifras que el gobierno celebra se esconde un fenómeno mucho más preocupante: la falta de oportunidades reales. En sus palabras, el país está experimentando un proceso de migración silenciosa que recuerda a la crisis vivida a comienzos del siglo XXI, cuando miles de familias colombianas decidieron buscar un futuro más prometedor en el extranjero ante la falta de estabilidad económica y laboral. Para el abogado, la aparente reducción en la tasa de desempleo no es un reflejo de un mercado laboral saludable, sino de un proceso en el que los ciudadanos, frustrados ante la imposibilidad de progresar, optan por marcharse. El precandidato presidencial comparó la actual coyuntura con la que vivió Colombia en 2001, un periodo marcado por la recesión, el desempleo y una fuerte desconfianza en las instituciones. Según él, los indicadores macroeconómicos actuales podrían estar maquillando una realidad muy distinta, ya que el crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, que oscila entre el 0,7% y el 2%, no es suficiente para impulsar una generación de empleo sostenida ni para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. De la Espriella insistió en que cuando una economía crece a ese ritmo tan bajo, los empleos que se crean son precarios, informales y de baja remuneración, lo cual agrava la desigualdad social y desincentiva la inversión productiva. En sus declaraciones, Abelardo de la Espriella enfatizó que la gente no está encontrando trabajo, y que ese es el verdadero motivo detrás del aumento en la solicitud de pasaportes y la salida de jóvenes hacia otros países. Según él, las cifras del DANE no tienen en cuenta el desánimo laboral ni el subempleo, dos factores que distorsionan la percepción de la realidad. Muchos colombianos, especialmente jóvenes recién egresados de universidades, se ven obligados a aceptar empleos temporales, informales o muy por debajo de su nivel de formación, simplemente para sobrevivir. Ese tipo de empleo no se traduce en bienestar ni en crecimiento real, pero contribuye a reducir artificialmente las cifras del desempleo. El abogado explicó que en las regiones más afectadas por la pobreza, como la costa Caribe y algunas zonas del Pacífico, la situación es aún más dramática. Allí, el desempleo juvenil supera los 2 dígitos, y la falta de políticas públicas efectivas ha llevado a que muchos jóvenes consideren que su única opción es emigrar. Las largas filas para tramitar pasaportes, añadió, son el reflejo más evidente de un país que está perdiendo su capital humano. Cuando un joven con talento, energía y sueños decide irse, el país se empobrece no solo económicamente, sino también social y moralmente, dijo de la Espriella durante una entrevista en la que también criticó la falta de estrategias gubernamentales para retener ese talento. A su juicio, el gobierno de Gustavo Petro ha insistido en construir un relato de éxito económico que no se corresponde con la realidad que viven los colombianos. Las cifras, señaló, pueden ser interpretadas de muchas formas, pero lo que no se puede ocultar es la sensación generalizada de frustración que domina en las calles. Comerciantes que cierran sus negocios por falta de ventas, empresas que reducen personal para sostenerse y profesionales que no encuentran trabajo en su área son ejemplos cotidianos de una economía que, según él, no está funcionando como el gobierno quiere hacer creer. De la Espriella también cuestionó la narrativa oficial sobre la transformación social que el Ejecutivo asegura estar promoviendo. Según el abogado, se ha invertido más energía en justificar los malos resultados que en corregir los errores. La gente no come de discursos ni de promesas, come de trabajo, afirmó. Además, hizo hincapié en que el discurso del gobierno se centra en la comparación con gobiernos anteriores, cuando lo que realmente importa es el presente y el futuro de millones de familias que esperan respuestas concretas. El precandidato presidencial fue aún más lejos al afirmar que el país está experimentando un fenómeno de desesperanza colectiva, impulsado por la desconfianza en las instituciones y la incertidumbre política. Para él, las decisiones económicas adoptadas por el actual gobierno no han estimulado la inversión ni el emprendimiento, sino que han generado temor entre los empresarios, lo que a su vez limita la creación de empleo formal. Dijo que la inseguridad jurídica, los cambios constantes en las reglas del juego y la falta de incentivos tributarios han llevado a que muchos empresarios reconsideren sus planes de expansión o, directamente,
trasladen sus operaciones a otros países de la región donde se sienten más seguros. En este sentido, De la Espriella recordó que la confianza es el principal motor de la economía, y que sin ella es imposible atraer capital ni generar empleo sostenible. Reiteró que las políticas improvisadas y los mensajes contradictorios por parte del gobierno han creado un clima de desconfianza que está pasando factura. Según su análisis, lo que se observa hoy en el país es una mezcla de estancamiento económico y fuga de talentos, una combinación que amenaza con profundizar las brechas sociales y económicas si no se corrige a tiempo. Durante sus intervenciones públicas, el abogado no ha dudado en utilizar un tono directo y crítico hacia Petro, al que acusa de estar desconectado de la realidad nacional. De la Espriella sostiene que mientras el mandatario celebra un descenso estadístico, las calles cuentan una historia completamente distinta, familias enteras sin ingresos estables, jóvenes sin oportunidades laborales y profesionales frustrados ante la falta de progreso. Un país no puede vivir de ilusiones ni de estadísticas acomodadas. El verdadero desarrollo se mide por la calidad de vida de su gente, subrayó. Para sustentar su argumento, citó ejemplos concretos de sectores en crisis, como la construcción, el comercio y la industria manufacturera, que han reducido su ritmo de contratación debido al bajo crecimiento económico y a la falta de políticas de estímulo. También advirtió que los sectores que más empleo generan son precisamente los más afectados por la inestabilidad económica, lo que agrava aún más la situación. Según él, los pequeños empresarios, que representan la base del empleo en Colombia, están siendo asfixiados por la falta de crédito, los altos impuestos y el aumento de los costos operativos. Otro aspecto que destacó De la Espriella fue el impacto psicológico y social que produce la falta de empleo. Señaló que detrás de cada cifra hay personas reales con historias de esfuerzo, frustración y sacrificio. Muchas familias, dijo, se ven obligadas a depender de remesas enviadas por parientes que viven en el extranjero, lo cual se ha convertido en una especie de salvavidas económico. Sin embargo, esa dependencia, lejos de ser una solución, es una señal del fracaso de las políticas internas para generar oportunidades. Un país que sobrevive gracias a lo que envían los que se fueron es un país que está dejando de creer en sí mismo, expresó con preocupación. De la Espriella insistió en que el problema no es únicamente económico, sino también estructural y cultural. En su opinión, se ha perdido el valor del mérito, el esfuerzo y la productividad, y en su lugar se ha instalado una mentalidad de dependencia del Estado. Criticó duramente el asistencialismo y los subsidios permanentes, afirmando que, aunque puedan aliviar necesidades momentáneas, no resuelven las causas de fondo del desempleo. Los subsidios no reemplazan los empleos, los subsidios perpetúan la pobreza, sentenció. También se refirió a la necesidad de fortalecer el sistema educativo y técnico para adecuarlo a las demandas del mercado laboral actual. Explicó que uno de los grandes problemas del país es la desconexión entre la formación académica y las necesidades reales del sector productivo. Miles de jóvenes egresan cada año de las universidades sin encontrar un lugar donde aplicar sus conocimientos, mientras que sectores como la tecnología, la industria o la agricultura moderna carecen de personal calificado. Para él, es urgente diseñar una estrategia nacional de formación laboral que priorice la empleabilidad y la productividad sobre los discursos ideológicos. A lo largo de sus declaraciones, De la Espriella insistió en que Colombia necesita un cambio de rumbo y una política económica basada en la realidad y no en los discursos. Dijo que su aspiración presidencial está motivada precisamente por la necesidad de recuperar la confianza de los colombianos, promover la inversión, reactivar la economía y crear empleo de calidad. Según él, es posible hacerlo si se restablece la estabilidad jurídica, se reducen los impuestos a quienes generan empleo y se promueven políticas de desarrollo regional que permitan aprovechar las potencialidades productivas de cada zona del país. El abogado también cuestionó el papel de algunos medios de comunicación que, a su juicio, han contribuido a difundir una narrativa optimista sin contrastar las cifras con la realidad cotidiana. Dijo que la función del periodismo debe ser informar con objetividad, no servir como amplificador de la propaganda gubernamental. En ese sentido, invitó a los medios y a la ciudadanía a analizar las cifras con sentido crítico y a mirar más allá de los titulares. No se trata de ser pesimistas, sino de ser realistas. Un país no puede mejorar si no reconoce sus problemas, añadió. De la Espriella concluyó que Colombia atraviesa un momento decisivo en su historia, en el que la desinformación puede ser tan peligrosa como la crisis económica misma. Aseguró que, si el país no toma medidas urgentes para frenar la emigración y recuperar la confianza en la economía, podría enfrentarse en los próximos años a una pérdida masiva de capital humano que pondría en riesgo su desarrollo a largo plazo. Según él, los colombianos no se van por gusto, sino por necesidad, y mientras eso no cambie, ninguna cifra oficial podrá ocultar la realidad.
El abogado y precandidato reiteró que la verdadera recuperación del país pasa por devolverle a los ciudadanos la esperanza de un futuro en el que puedan progresar sin tener que irse. Dijo que mientras las oportunidades sigan escaseando, la fuga de talento continuará, y con ella, la sensación de que el país no ofrece el futuro que su gente merece. No se trata solo de crear empleo, sino de crear condiciones dignas para vivir, puntualizó. Finalmente, De la Espriella hizo un llamado a la reflexión nacional y a la necesidad de que los colombianos exijan resultados reales y no discursos vacíos. Insistió en que el país tiene un enorme potencial, pero necesita liderazgo, planificación y compromiso para salir adelante. Para él, reconocer la gravedad del problema es el primer paso para resolverlo, y por eso considera fundamental dejar de maquillar las cifras y empezar a actuar con responsabilidad y visión de futuro. Si te interesan estos temas y quieres estar al tanto de las noticias más importantes sobre la política, la economía y la realidad de nuestro país, te invito a suscribirte al canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para seguir analizando juntos el rumbo que está tomando Colombia. Prom 5 invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido con suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.